Juan José Santibáñez está con nosotros. Señor ministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo veo a usted en este momento en una escena del oeste. Están dos, es la escena final. Está Colchado y usted con su placa de sheriff acá, a punto de dispararse. Entonces me pregunto si es que el objetivo que ha tenido el premier o la presidenta para elegirle usted ha sido básicamente defenderla a ella y quizás no ocuparse del tema de la seguridad ciudadana. Claro, la prensa está explotando esto. Usted me va a decir que la prensa explotó esto, pero hay una sensación así en la gente. ¿Qué dice usted sobre eso? No, a ver, en principio simulando justamente lo que usted acaba de decir. Yo no veo al otro lado al señor Colchado ni a ningún otro oficial. Yo me veo a un lado y al otro lado veo a la corrupción. No identifico y no personifico el tema de la corrupción en este momento porque finalmente eso tendrá que advertirlo o tendrá que identificarlo las investigaciones que son las que nosotros estamos generando. Y déjeme decirle una cosa, fíjese, muchas personas o mucha gente dice, este ministro ha entrado a ver solamente el tema o a quejarse solamente de la corrupción en la Andiviac. Y eso es falso, fíjese. Tengo un mes en el cargo y nosotros ya hemos declarado en emergencia, mediante resolución ministerial, los actos de corrupción en Saludpol, los actos de corrupción en Fobipol. El tema de la DIVIAC ha sido el cuarto o quinto tema. Lo que pasa es que los tres primeros a nadie le ha importado. No son tan sexys desde el punto de vista informativo. Exacto, a nadie le importa desde el punto de vista informativo. Pero claro, si usted ve el programa de anoche, de la tele. Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que el tema, digamos, se ha convertido en sensible porque lamentablemente, digamos, han personificado una unidad que es emblemática en la policía, una unidad sobre la cual no se pretende, y esto quiero ser absolutamente claro, no se pretende ningún tipo, digamos, de aniquilamiento o de rescisión de sus funciones. El audio de anoche que sale en ese programa de no, lo que pasa es que yo ya he referido con respecto a todos estos audios y estos temas. Ya lo he mencionado. En principio, yo ya estos temas los estoy, digamos, judicializando a través de mis abogados. Es más, incluso tengo entendido, hoy día me acabo de enterar por un medio de comunicación escrito que incluso habrían abierto una carpeta fiscal en donde un presunto efectivo policial con graves antecedentes, tanto disciplinarios como denuncias penales, estaría fungiendo de un supuesto testigo protegido, pero sobre los cuales ya iniciaremos nuestras acciones pertinentes. Sobre lo de anoche, ¿qué tiene que decir? No, sobre el 8 yo lo que tengo que decir es que yo jamás en ninguna de mis comunicaciones, ni con amigos, ni con clientes, he tenido manifestaciones ilícitas, irregulares. Jamás he tenido ningún tipo de comunicación que haya contrario con la verdad. Se presta su suspicacia que usted le pide a este doctor Estefano, el que era abogado de... No, es que para empezar... Que lo datee. No, a ver, es que para empezar acá hay un tema, y eso yo lo advertí justamente al periodista que me convocó. Sí. Y se lo dije claramente. En principio, yo no iba a dar fe de una información si es que no sabía la forma como la habían obtenido, porque para empezar lo que tenía que reconocer era la licitud de su obtención. Pero hay un problema con el periodismo. Porque la fuente es sagrada para nosotros. Y si la fuente es ilícita, ¿perdón? Y si la fuente es ilícita, si es consecuencia de un chuponeo. Puede ser. Entonces, jurídicamente no, periodísticamente sí, cuidado con eso. Exacto, claro. O sea, si a mí mañana me llega un sobre o una declaración suya o de cualquier persona es producto de una actividad ilegal de chuponeo, yo la tengo que publicar. Porque yo no estoy en un juicio. Claro, yo estoy informando. Claro, pero eso no le inhabilita como prueba ilícita. Pero eso ya es una cuestión. Información periodística. Claro, pero eso finalmente es una cuestión jurídica. Pero como le digo, yo simplemente es un tema al cual no le tomo importancia. ¿Y por qué no le tomo importancia? Porque es una cuestión que no merece, al menos por mi parte, mayor tratamiento. Y fíjese usted, mire, el mismo abogado Estefano Miranda, y cuando responde
al periodista. Era abogado de... Claro, de lo dice claramente, fíjense, sí. lo dice claramente. Fíjense. Juan José Santibáñez, Mi amigo. siendo mi amigo, Sí. siendo ministro, ojo, Sí. siendo No, ministro, es otra cosa. siendo ministro, presumiblemente me pide la resolución. ¿Qué significa eso? Que no tiene acceso a ella. ¿Qué significa eso? Que siendo ministro, es decir, la más alta autoridad, no tiene intromisión en el proceso. Entonces eso no hace más que ratificar Pero lo que yo he dicho durante no tiene- todos estos pero- meses, que no tengo ninguna participación Una y no hay preguntita- forma en que yo pueda De involucrarme. acuerdo. Una preguntita a pie de página. No tiene injerencia, pero quiere tener. No, A porque través no de, puedo. A través de la llamada. No, porque no puedo. Informalmente. No legalmente, informalmente. No, porque mire, porque no puedo porque la ley 3714, que es la ley de régimen disciplinario, establece claramente que un procedimiento disciplinario es exclusivamente entre el investigado y la administración. Y por otro lado, la resolución, en ese caso, en el supuesto justamente de esta resolución, minutos antes ya se había filtrado porque el programa dominical ya la había expuesto. Entonces ya la había hecho pública. Por tanto, en el supuesto que esto fuera así, no se estaba pidiendo una copia de una resolución privada, se estaba pidiendo una copia de una resolución que minutos Ya antes había ya se había sido publicado. publicada, Entonces, ¿cuál es la ilicitud? Sí, claro. Ninguna. Por supuesto. Entonces, por eso le digo, o sea, pretenden construir a lo que lamentablemente, penosamente nos han tenido acostumbrados, lo que se denomina muñecos en el tema para de alguna u otra manera pretender desprestigiar. Pero yo quiero aclarar un tema, yo quiero aclarar un tema en este sentido. Y esto quiero hacer. Yo respeto mucho toda la organización de la policía. Respeto mucho el tema de la DIVIAC como unidad orgánica. Tengo amigos que son excelentes oficiales y señores suboficiales dentro de la DIVIAC. Lo que yo cuestiono es el mal uso de recursos que se le ha dado. A esa unidad se le ha asignado 72 millones de soles entre el 2019 y el 2024. Esa unidad ha comprado de manera irregular un equipo de chuponeo. Eso está acreditado. Acreditado documentariamente. Y es un equipo de chuponeo que no está. Entonces, ¿dónde está ese equipo? Y lo peor es que cuando uno lo denuncia a la prensa, en lugar de salir y preocuparse, salen algunos medios de comunicación a defender una prisión. ¿Y por qué investiga? Claro. Si hemos tenido, había una entrevista en un canal de televisión donde había un reportero que digamos que no quiero mencionar su nombre, en un entrevistador, dice, pero eso pasa en todos lados, pero eso pasa en todo el mundo. O sea, es decir, que tenemos que ser tolerantes con eso. Pues ahora, otra pregunta periodística es la siguiente. Si este señor Colchado no hubiese metido el famoso ariete para abrir la puerta de la casa de la presidenta, ¿usted estaría pidiendo esto ahora o no? Lo que pasa y esto quiero... ¿O esto es una reacción de la presidenta a través de usted? No. Yo lo comprendo, porque la presidenta tiene derecho a defenderse, evidentemente, yo lo comprendo, pero mi pregunta es, si no hubiese roto la puerta, ¿se habría descubierto lo de los 70 millones? Es que vuelvo a repetir. Las acciones que mi gestión está practicando no tienen absolutamente nada que ver con las acciones que hubiera practicado el señor Colchado, el señor Pérez, el señor Franco, el señor Palacios, ninguna. La acción que cuando nosotros ingresamos al Ministerio del Interior, fuimos absolutamente claros. 3 pilares en el que íbamos a sustentar nuestra gestión. La lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada, los derechos de la familia policial y la lucha frontal contra la corrupción en el interior. Ya tenemos, desde el punto de vista de la lucha frontal contra la corrupción dentro del interior, varias acciones. Esta acción del control de recursos es la 4ª acción, como le digo, don Chema. Nadie habla, por ejemplo, en la primera semana que ingresamos, la declaratoria en emergencia de salud el sistema de salud policial que está quebrado. Y está quebrado por culpa de una mala administración. Y hemos sacado una resolución nombrando un comité consultivo que en este momento está trabajando la nueva estructuración del sistema. Pero nadie ha dicho nada. Hemos sacado una resolución ministerial nombrando a un comité especial declarando en emergencia el Fondo de Vivienda Policial por todo lo que se ha generado en ese fondo. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ahí no está pues determinado oficial. Este tema del manejo de recursos de inteligencia ha sido el 4º o 5º tema. Entonces, ahora lo que hacen es cuestionar
este requerimiento de información y más aún dicen, el ministro se va contra este oficial. En ninguna de mis declaraciones, don Chema, y esto quiero ser absolutamente claro, en ninguna de mis declaraciones y en ninguna de las manifestaciones ni entrevistas que yo he dado, jamás he imputado ninguna responsabilidad a ningún oficial. Porque como yo lo dije desde un principio, soy un abogado que cree en el debido proceso y en la presunción de inocencia. Y yo no soy juez ni soy juzgador. Y para mí todos los policías son inocentes mientras ni administrativamente ni judicialmente se les acredita responsabilidad. Correctamente. Hablemos un poco de seguridad ciudadana, que es lo que nos tiene todos angustiados completamente y que puede tener una repercusión política tremenda, como que le está teniendo. El INEI establece que un 27 o 28% de las personas mayores de 15 en el Perú ha sufrido algún acto contra la seguridad ciudadana en su persona. Esto es una cifra altísima, porque estamos hablando de un tercio de la población. Hay estadísticas en algunas zonas de Lima que demuestran que ha bajado el número de delitos. Esto es una cosa numérica, pero al público estos números no le dicen nada porque lo que predomina es esta inseguridad y sienten prácticamente de que casi no hay remedio. Nadie le va a discutir a usted la necesidad de moralizar a la policía, eso es obvio, ¿no? Y el servicio de salud de la policía y todo. Pero hoy día en la agenda del público está, digamos, una navaja en la garganta. ¿Qué opina de eso, ministro? Nosotros desde que hemos ingresado al sector nos hemos preocupado en una lucha frontal contra la delincuencia común y la inseguridad. Es más, en una lucha frontal contra las organizaciones criminales. Nosotros no solamente hemos iniciado, por ejemplo, con estos operativos policiales de Amanecer Seguro y de Retorno Seguro, sino también hemos iniciado con los planes contra las organizaciones criminales que estamos practicando en Patás, en Piura. Hace unos días hemos tenido un gran golpe en Arequipa. El fin de semana hemos tenido un golpe en Ica, porque el planeamiento para contrarrestar justamente estas organizaciones criminales es un planeamiento mucho más trabajado que el trabajar contra la delincuencia común. Efectivamente, como bien refiere, el porcentaje que el INE ha publicado, que publicó en abril, es un porcentaje que viene desde los estudios de febrero y marzo. Nosotros estamos en este momento atentos a ver cuál es la publicación que debe proyectar el INE ahora estos días, para analizar, exacto, para analizar justamente la nueva publicación. Esperemos que esa percepción de inseguridad haya realmente mejorado, porque estamos nosotros haciendo un trabajo. Ahora, esto es cierto, la percepción de inseguridad se tiene que trabajar. Está por encima de las cifras, doctor. Sí, correcto, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque esto no va a bajar de un día para otro. Nosotros estamos haciendo un trabajo denodado, esforzado. Estamos trabajando con las juntas vecinales. Estamos trabajando con los GAPES. Habíamos descuidado, creo, a las juntas vecinales. Sí, tengo la impresión, no sé, en los últimos años. Eso hay que reconocerlo. Hace tiempo que no sonaban las juntas vecinales. Hoy por hoy, por ejemplo, con los programas de Amanecer Seguro, Retorno Seguro, estamos trabajando con todos los alcaldes. Y estamos trabajando con las juntas vecinales. Estamos trabajando también con los VAPES, que son, como sabes, los comités de defensa justamente en los colegios. Estamos trabajando con las organizaciones locales. Estamos comunicándonos con los gremios empresariales. Estamos trabajando de manera conjunta con los actores sociales. Y también buscando un acercamiento con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y este acercamiento es importante, ¿por qué? Porque el sistema de justicia para poder llevar a los delincuentes a prisión no funciona si es que el Ministerio Público y el Poder Judicial no están comprometidos en la lucha contra la criminalidad. Solamente para mencionarle un caso. En el año 2023, la Policía Nacional tuvo aproximadamente 206.000 detenciones en flagrancia. Ojo, o sea, delincuentes en flagrancia. Menos del 6% está en prisión. Y esto por varias razones. Porque de repente el fiscal no formalizó la acusación o porque el juez denegó. Porque debemos reconocer un tema. El trabajo de la Policía Nacional es investigar, detener y ponerlo a disposición del fiscal. Veo a muchos policías quejándose, policías en retiro, debo decir, quejándose de la norma que establece las facultades del Ministerio Público, que algunos policías consideran que son en detrimento de la facultad investigativa de la policía. ¿Cuál es su posición sobre eso?
Bueno, en este momento yo tengo que esperar, y tengo que decirlo, Chema, tengo que esperar para poder dar una posición oficial, porque como esto es una propuesta del legislativo, Sí. esto va a pasar al sector interior para que nosotros demos nuestra propuesta técnica. Es decir, en su oportunidad yo voy a tener que, como sector, Y no puede adelantar y opinión. no podría adelantar opinión. Ya nosotros hemos estado reuniéndonos en el sector, estableciendo Pero una ha línea, detectado usted- una línea clara. Consideramos, eso sí le puedo referir, consideramos que la participación de la Policía Nacional debe ser mucho más activa, ¿no? Se han quejado de eso. Bueno, lo hacen a través de policías en retiro, digamos, ¿no? Claro que a veces da ganas de preguntarse también si en su momento no dijeron nada, porque esto es de hace algunos años ya. Sí, Llevamos esto ya en varios realidad, años con esto. es desde la emisión del nuevo Código Procesal Penal. Del Código de Procedimientos Penales. Pero consulte usted esto con la policía, quiero decir, ¿está recibiendo sugerencias sobre esto? Sí. El Poder Ejecutivo y especialmente usted. Nosotros- ¿Sobre qué actitud debe Sí, tomar? nosotros regularmente nos reunimos no solamente con el comando de la policía, sino también con diversas unidades orgánicas de la Policía Nacional. Conversamos sobre la problemática tanto regulatoria como también pues la problemática estratégica de cómo justamente vamos a abordar todos los problemas que se están suscitando para combatir justamente el tema de la inseguridad ciudadana. Estamos pronto a sacar un plan muy importante de lucha contra la extorsión, que en los próximos días se va justamente a concretar. Estamos reforzando y pidiendo justamente las reuniones siempre con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para fortalecer estos lazos de comunicación que nos permitan igualmente atacar a las grandes organizaciones criminales. Estamos haciendo un trabajo sostenido en diversas partes del país. Sabemos que la brecha es muy grande. Y sobre todo también no solamente la brecha logística, don Chema, sino la brecha de personal. Solamente para que ustedes tengan idea un tema. En 1993, nosotros, de acuerdo al INEI, en 1993 nosotros éramos 23 millones de peruanos. Al día de hoy somos casi 37 millones. Pero el número de policías en el 93 es el mismo número de policías al día de hoy. Nosotros tenemos una brecha de aproximadamente 60.000 policías. 60.000 policías. Y la diferencia logística, es decir, si yo al día de hoy quisiera tener una policía totalmente equipada, necesitaría aproximadamente 6.800 millones para tener una policía totalmente equipada. Lógicamente es una brecha que no podemos alcanzar en este momento, pero lo que tenemos que hacer es buscar, identificar cuáles son las necesidades primarias para poder contar o cubrir todas nuestras necesidades que nos permitan fortalecer esta lucha estratégica, esta lucha logística y poder combatir la inseguridad de manera inmediata, ¿no? A usted lo van a juzgar de la siguiente manera, dentro de unos días. Se aparecen las nuevas cifras del INEI. Recibió usted su ministerio en 27%. Al haber transcurrido un poco tiempo sale la nueva encuesta del INEI y o ha subido o ha bajado. Si ha bajado, triunfaba usted. Si ha subido, le van a echar a usted la culpa. Así de simple. Por supuesto. Obviamente, lo que me acaba de decir es importantísimo. El déficit de infraestructura no te permite hacer un gran trabajo. Solamente Pero- mire, y le pongo un ejemplo. Pero políticamente es Y le pongo, así. y le pongo un ejemplo, don Chema. Sí. Mire, lo que yo siempre digo, ¿cómo recibí yo el Ministerio del Interior? Hay algo que nosotros estamos haciendo y que yo creo que siempre debió pensarse, ¿no? El tema de la estandarización del armamento. Fíjese, hace aproximadamente hace aproximadamente un mes, aquí nomás en la cuadra 5 de Grau, hubo un asalto a un cambista. 4 delincuentes venezolanos lo asaltaron, se apersonó personal de la comisaría. 4 delincuentes venezolanos lo asaltaron, se apersonó personal de la comisaría de Barranco, conjuntamente con personal de la Policía de Turismo, y se generó un enfrentamiento. En ese enfrentamiento entre los delincuentes venezolanos y la policía, a uno de los policías se le agotó la munición. Se quedó sin balas. Los otros policías no podían lanzarle caserina. Porque no Por- le hacían alarma. Porque uno tenía Beretta, el otro Glock, el otro Zig Sauer. Entonces eso no puede ser.
¿Y eso por qué ocurre, oiga? ¿Por qué ocurre? Porque la policía durante todos estos años ha comprado Beretta, Sig Sauer, Glock, Star, diversas marcas. Eso es ilógico. Es ilógico. ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Por corrupción? Lo que yo creo es que no ha habido una proyección de compra. Entonces lo que nosotros hemos hecho también en los primeros días de gestión es solicitar a la policía que haga un estudio para que las próximas compras de aquí a los siguientes años obedezcan a una estandarización. Es decir, se compren un solo modelo de pistola con un solo calibre, de tal manera que se pueda responder a la en este caso, a la necesidad del personal policial y no estemos descubiertos frente a este tipo de cuestiones que parecieran ser tan simples, pero que al final, frente a un enfrentamiento, pudieran generar desventaja en el efectivo policial, ¿no? ¿Quién es el encargado de las compras en la policía? La propia policía. Claro, es un tema aparentemente de sentido común, ¿no? O sea, no conocí este dato, ni sé cuáles han sido las razones para ir cambiando de marca o de tipo de arma. Lo que pasa es que lamentablemente a veces pues, quizás los estudios no se hacen de manera adecuada o como las compras no se compran todos los años en realidad, se compra cada cierto tiempo, probablemente esa ha sido una de las deficiencias que ha generado el sistema, pero hoy por hoy lo que tenemos que hacer es generar esta cuestión para que no vuelva a ocurrir y generar una estandarización. Justamente lo mismo ocurre, por ejemplo, con los chalecos antibalas. Estamos ahora comprando chalecos porque los chalecos antibalas que tenemos son de hace 30 años. Eso se convierte en obsoleto, ¿no? No funcionan, o sea, son absolutamente obsoletos. Oiga. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle protección a nuestro personal. Fíjese, don Chema, otra cosa importante, sí. y quiero mencionarle porque cuando yo era abogado, abogado. O sea, mejor dicho, cuando era abogado en el ejercicio privado, sí, tuve la oportunidad y el honor que usted me entrevistara varias veces aquí por algunos casos. Y siempre referíamos que la policía no se preocupaba, hace un par de años, la policía no se preocupaba por la defensa de su personal policial, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos hecho, que ha sido de los primeros actos, pero nadie lo comenta, por ejemplo, es preocuparnos por la defensa del policía. ¿Y qué cosa hemos promovido? Y que ya está a punto de publicarse en el Congreso de la República. La recategorización. De 200... Vamos a dejarlo acá. Sí. Eso me parece un punto muy importante, ¿eh? Porque yo acá en este programa he sostenido, en muchas ocasiones la policía es la parte débil de la sociedad. Porque tiene que estar callado y aceptar cualquier cantidad de tonterías a veces. Volvemos con el ministro Santibáñez. Después de la pausa. Trabajas y sueñas con estudiar una carrera universitaria. La Universidad María Auxiliadora es tu mejor opción. Continuamos con el ministro del Interior, doctor Juan José Santibáñez. Lo interrumpí cuando estaba refiriéndose al tema que podríamos calificar los derechos del policía y los derechos de la policía. Es un tema que me parece importante porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con los derechos humanos. El doctor es experto en derechos humanos, usted es experto en derechos humanos. Y mi impresión, la he dicho antes, es que la policía a veces es la parte débil de la sociedad, por una razón. Calla, tiene que estar callado. ¿Cómo se decía antiguamente? Las órdenes se cumplen, ¿no? Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Ya, entonces ahí... Sí, pero lo que pasa es que eso no ocurre o no debe ocurrir así. George Washington lo decía hace más de 200 años. El hecho de ser uniformados no significa que dejes de ser ciudadano. Y eso es algo que yo siempre... Sí. Y eso es algo que yo siempre he sostenido. El policía nacional es el único funcionario en el sector público que, a diferencia de otros, cuando lo denuncian por el ejercicio de su función, no tiene abogado. Y tiene que terminar pagando a una defensa de su propio bolsillo. No puede hablar tampoco. Hasta que no se digamos, autorice y no se ejecute su defensa. Nosotros lo que hemos hecho, desde el momento que hemos ingresado, es solicitar que el Congreso de la República, y ya se está haciendo, y esto tengo que agradecerlo al Congreso, se está habilitando la recategorización de 200 señores suboficiales, abogados, a las categorías de capitán y mayor de la Policía Nacional del Perú, para que sean destinados a la unidad de asesoría jurídica y defensa judicial para el policía. Es decir,
a partir del 1 de diciembre, que debe ser aproximadamente la fecha en que ya tiene que empezar a funcionar esta unidad, todos los efectivos policiales a nivel nacional van a contar con defensa jurídica gratuita en los procesos penales, civiles, constitucionales y disciplinarios en los que se vean involucrados como consecuencia del ejercicio de su función policial. Claro. Es decir, nunca más un policía sin defensa. Hoy día, y ese espero que sea mi legado. Hoy día, ¿cómo funcionan los abogados? ¿Los paga el policía de su bolsillo? Los paga el policía de su bolsillo. Entonces, Entonces, hay una pequeña... A ver, es cierto que hay una... Es Es cierto que hay, y eso hay que reconocer, una pequeña unidad que está a cargo de un oficial general, pero es pequeña aún. Lo que nosotros estamos haciendo es armar una gran unidad de defensa, 200 abogados a disposición de nuestros efectivos policiales. ¿Y por qué hemos optado por una recategorización y no por una asimilación? Porque la recategorización permite que el personal policial de señores suboficiales que ya conocen el protocolo, conocen los términos, conocen la forma como funciona la policía, conozcan adecuadamente o formulen una adecuada defensa frente a cualquier pretensión de una contraparte que pretenda, en este que caso... sea mínimo de equidad en el juicio, por lo menos. Por supuesto. Oiga, ¿y el defensor del policía? No, lo que pasa es que la Defensoría del Policía está vista, en este momento tiene la misión de apoyar en los casos en los que le estamos encargando para garantizar la defensa de los derechos inicialmente procesales. Ahorita nos está apoyando mucho frente a los casos mediáticos que están ocurriendo, pero la Defensoría del Policía está más gestionada para un tema interno, es decir, el efectivo policial, por ejemplo, el efectivo policial al cual, oye, no se le pagan sus viáticos, puede ir a la Defensoría del Policía y el Defensor del Policía internamente tiene que gestionar o apoyar ¿Reclama realmente o no reclama? Sí reclama, sí está funcionando. Y sí, digamos, funciona como una unidad interna que lo que procura es velar por los derechos del personal policial en el interior de la institución. Uno de los problemas que tenemos últimamente en los últimos años, bueno, siempre lo hemos tenido, pero ahora se ha agudizado, es demasiados ministros del Interior en corto plazo. Y tenemos un récord de ministros mínimos, que duran poco. Entonces da la impresión de que en este país siempre comenzamos de cero todo. Pero y entonces esto... Pero sí, no, y lo peor es que, a ver, yo todo no estoy de acuerdo con eso, pero todo lo que pasa... que usted quiere hacer, lo que pasa ¿va a tener tiempo de hacerlo? A ver, yo creo que absolutamente todos los ministros están en evaluación. Lo peor no es eso, lo peor es que no solamente duran poco, sino que después de durar poco se convierten, creo yo, ante la sociedad en grandes eruditos o especialistas. Ya son hoy por hoy vemos paseándose a dos exministros por todos los canales que le dan cabida, cuando uno ha durado 6 días y el otro ha durado 10, y resulta ser que ahora saben más que los que han durado 6 meses u 8 meses, o los que han durado grandes planes, ¿no? Haciendo un cálculo, digamos, grosso modo, para hacer todo lo que usted quiere hacer, ¿cuánto tiempo debería estar en el cargo? Lo que sucede, don Chema, es que nosotros estamos trabajando en base a un planeamiento. Yo sé perfectamente que estos cargos son cargos políticos que un día estás y el otro día no estás. En base al planeamiento que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, la emisión de las resoluciones ministeriales de declaratoria de emergencia, que tienen ya un plan, o sea, no es que se hayan emitido, no, hay planes, 45 días, hay cronogramas. Esperamos que, si el día de mañana este ministro no está, el nuevo las cumpla y pueda llegar al objetivo que es la declaratoria de emergencia. Es lo que uno aspira. Ese es el problema que es lo que uno aspira. Pero quien lo va a reemplazar, usted va a comenzar con el titular del periódico ese día y se va a ocupar de otras cosas. Bueno, lo que esperamos es cumplir con los objetivos que nos hemos ¿Cuánto trazado. tiempo sería eso? ¿Tiene eso? Cuando usted conversó para aceptar el cargo de ministro, ¿puso alguna condición o no puso ninguna condición? No, la única condición, a ver, cuando yo recibí el honor de aceptar este cargo, lo único, primero que agradecí y lo único que yo pedí, y yo lo he ya mencionado, es que iba a defender los derechos de la familia policial, porque la familia policial, y además tenía que ser
absolutamente, o tenía que reconocerse que la policía no era deliberante. Es decir, que la policía no puede ser una policía con un actuar político. El policía es absolutamente independiente. La principal subordinación, y siempre lo he dicho, la principal subordinación de la Policía Nacional es a la ley. Es a la ley. Entonces, eso es algo que yo siempre voy a defender, siempre lo he defendido de esa manera, y esté o no esté en el gobierno, es algo que siempre voy a sostener. ¿Es cuestión de personas o es cuestión de normas? ¿Se refiere a cómo está la policía en este momento? ¿A cómo está en este momento? Sí. Yo creo que es cuestión de malas decisiones. Malas decisiones. De malas decisiones que han adoptado determinadas personas. Porque las normas están ahí, las normas están para respetar. No necesitamos más normas. Usted diría. Usted es un experto en eso. Sí, lo que pasa, no, hay cosas que sí merecen regularse aún, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos una ley de ascensos que aún está terminando de reglamentarse. Eso, por ejemplo, hay que terminar de hacerlo, porque si no, de otra manera, los ascensos van a seguir siendo manipulados como le da la gana. O sea, hay que terminarlo. Tenemos una ley de régimen disciplinario que ha sido modificada, que también hay que terminar de reglamentarse para que las cosas estén absolutamente claras. Tenemos digamos, las normas de derechos humanos aplicables a la función policial, que hay que estructurar, que más que un principio de proporcionalidad, tiene que haber un principio de razonabilidad para la aplicación de los derechos humanos a la función policial. O sea, las normas están ahí. Hay que solamente adecuarlas, hay que modernizarlas. Hay que modernizarlas más que reestructurarlas. Y creo yo también tener esa iniciativa de que las personas entiendan de que la policía a lo que se debe es al ciudadano, es a la Constitución, es a la ley y no a ningún favor, ni autoridad política, ni tampoco a ningún interés político. Menos a un soborno para ascender, supongo. Menos aún. Vale. Así Eso es terrible. Así es. Cuando usted leyó esas noticias, ¿cómo se sintió? No, lo que pasa... por ejemplo, la parte de la plata en el Baño Palacio, a ver, tipo de acusaciones. Lo que sucede es que también ahí, también ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado porque hay casos y casos. Y yo digo que hay casos y casos, ¿por qué? Porque la verdad, don Chema, yo he conocido muchísimos casos ya en el ámbito profesional como abogado que han sido fabricados. Y ojo, y no digo con esto que no hayan existido casos de pago, o sea, probablemente sí, pero hay otros casos que no. Y sin embargo han terminado involucrados. Han habido casos, por ejemplo, por mencionarle un tema, los babies de Oquendo, que fue vendido como el mega operativo número uno, sí, famoso, de la vida, que el famoso caso de babies de Oquendo, ¿no? Y sin embargo se demostró después de 3 años que 17 muchachos efectivos de la IRIN nunca tuvieron nada que ver. Y sin embargo tuvieron que estar sometidos 3 años a un proceso judicial, muchos de ellos en prisión preventiva, Hemos abusado de las prisiones preventivas. Y luego, le pregunto al jurista, ¿hemos abusado de las prisiones preventivas? Sí, yo creo que sí, hemos abusado de las prisiones preventivas. Entonces, al final, ¿quién les devuelve a ellos esos meses que han estado internados en un penal después de que llegan a audiencia y un fiscal les dice, no sabes qué, voy a sobreseer el caso porque no tengo pruebas? No tiene pruebas. Entonces, tiempo, entonces ese es el tema. Un distinguido miembro del cuerpo de bomberos nos llama por el interno y me dice que cómo está viendo usted a los bomberos en este momento. Bueno, cuéntenos, por favor. Definitivamente los bomberos también resultan ser una preocupación del sector. El sector interior, muchos creen que solamente es la Policía Nacional. No, el sector interior es la Policía Nacional, es la Superintendencia de Migraciones, la Superintendencia de Control de Armas y Explosivos, y los bomberos resulta ser también una institución de preocupación de la policía, del interior. Hace poco más de un mes se nombró al nuevo superintendente. Sí. Estamos esperando que en la próxima semana recibir ya un informe de control de cómo se encuentra la institución o cómo el encontrado la institución. Dicho informe, igual en el sector, será sometido a un control por parte de esta gestión y esperemos pues que ahí no salgan. Ven ahora, ¿qué van a decir? El ministro está ahora detrás de los hombres de rojo.
No, lo que queremos es transparentar la gestión. Por si acaso, ¿tiene algo usted contra los bomberos? En lo absoluto, para mí son héroes, héroes anónimos, héroes con los que hay que sacarse el sombrero. Es más, los bomberos particularmente creo que incluso deberían recibir mayores reconocimientos que los que la ley les da. Mi absoluto respeto y respaldo. Pero yo desde ya le digo, cuando seguramente se pida un control sobre los gastos, ¿qué dirán del ministro? Pero es que usted ha aceptado un cargo bien bravo. Pero bueno. Doctor, el principal problema de este país y lo que siente la gente en la calle es la inseguridad ciudadana. Sí, claro. Y usted se ha corrido, se pone en el bull. No. Usted era un jurista, es un jurista. Un abogado en ejercicio hasta hace poco tiempo. ¿Qué le ha pasado para meterse en Lo que pasa es que conozco esta marejada espantosa? No, lo que pasa es que convencido. Lo que pasa es que soy un abogado que durante 20 años se ha dedicado al tema del derecho policial y militar, sí. Y además soy experto en temas soy un máster en temas de seguridad ciudadana, conozco, digamos, el tema de la problemática policial, he asesorado a la Policía Nacional como asesor externo en la elaboración del Plan Mariano Santos, 4 veces jefe de gabinete, he asesorado a varias policías en Latinoamérica, he asesorado a la policía de Honduras, he asesorado a otras policías en el extranjero. Creo que mi experiencia profesional es un valor suficiente como para reconocer que podía afrontar esta situación, y esperemos finalmente, como yo siempre digo, será la historia la que califique si es que este ministro hizo o no un buen trabajo, ¿no? ¿Envidia usted a Bukele? Perdóneme. ¿Envidia usted a Bukele, el presidente de El Salvador? Porque él tiene todo controlado completamente. Entonces saca unas cifras espectaculares de capturas y de todo. No, yo no siento ninguna... Oiga, yo no siento ninguna... Porque hay gente que dice, hay que aplicar el modelo. Yo pregunto, ¿cuál modelo? No, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta... Para empezar, yo no envidio a nadie. Hay que tener en cuenta una cosa. Los modelos estratégicos, de acuerdo a las jurisdicciones, son absolutamente distintos. Para empezar, los conflictos sociales que tenía El Salvador con el Perú son distintos. El Salvador está enfrentando un conflicto de pandillaje. Nosotros estamos enfrentando un conflicto de delincuencia transnacional. El tema del control del control territorial en El Salvador era absolutamente, digamos, sectorizado. En el cambio de nosotros no está sectorizado, está por todos lados. O sea, son distintas realidades que tienen que enfrentarse. Son planes estratégicos distintos. Entonces, son tratamientos distintos. Hay que ver la forma como nosotros estamos estructurando de cómo es que debemos tratar nuestra propia problemática. Yo más que todo, más que pensar en una réplica de un plan Bukele, yo creo que todos tenemos que trabajar en un plan Perú. Lamentablemente a la gente le gustan las cosas simples. Las cosas simples son blanco-negro. Bukele sí, Bukele no. Marca el cuadradito. Si te inclinas por el modelo de Bukele, no pienses mucho en esas cosas incómodas de derechos humanos, presunciones de inocencia. No, pues no. Entonces, eso vamos a poner entre paréntesis. Claro. Dentro de 10 años ya esto. Hay gente que piensa así. Claro. Porque la cosa ha llegado a una situación. Yo lo comprendo porque la gente ha llegado a una cuestión extrema. Todos estamos acosados por la delincuencia, o percibimos eso. Sí, claro. Debo decir. Sí, claro, pero también nosotros... Y esa es la parte política. Pero nosotros también debemos reconocer que los derechos humanos resultan ser una parte importante del Estado de Derecho. Entonces, bueno, sí, los derechos humanos tienen que ser, ¿no? Y los derechos humanos tienen que ser exigidos para todos, tanto para el ciudadano como también para el policía. Incluyendo el policía también tiene derechos humanos. Entonces, ¿tiene legítima defensa el policía o no? ¿Perdón? ¿Tiene legítima defensa el policía o no? El policía lo que tiene es el legítimo uso de la fuerza. La legítima defensa la tiene el ciudadano. El policía ejerce el uso de la fuerza, es distinto. Son conceptos distintos. Pero con balas que no le hacen a su revólver. Oiga. Eso es lo que tenemos que mejorar. Tiene que saber jiu-jitsu. Bueno, ¿cuántos puntos menos de percepción de delincuencia va a dar dentro de un mes, doctor? Esperemos. Nosotros seguimos trabajando muy duro, estamos con todos los trabajos de amanecida, viajando por todo el Perú, exigiéndole justamente a todo el comando policial que trabaje de manera ardua con resultados.
Así que En estos viajes ha estado en Trujillo. sí, hemos estado en Trujillo, ¿Cómo está la cosa por ahí? Terrible. Bueno, Una época parece que bajó, después volvió a subir. bueno, a ver, estamos, sí, las cosas están complicadas, por eso es que se están adoptando diversas decisiones de estados de emergencia. Hemos viajado por varios lugares del país y, como le repito, o sea, esto es un trabajo permanente y constante. Y es más, y como consecuencia de ello, es que también la superintendencia, o a propuesta de la superintendencia de migraciones, es que se estableció la propuesta de la solicitud de visa, ¿no?, para los ciudadanos venezolanos. También eso es parte de una estrategia de seguridad ciudadana. Bueno, doctor Santibáñez, gracias por la visita. No, a usted muchísimas Estamos gracias. muy por la invitación. reconocidos por su presencia en el programa. Muchas gracias. El doctor Juan José Santibáñez, ministro del Interior.